Vamos a comenzar con la tutoría que tenemos programada para hoy. Es para seguir avanzando en los contenidos de la unidad 3 porque ya pronto, bueno, mañana tienen la entrega de tarea y también se viene el examen, ¿verdad? Entonces hay que avanzar en esos contenidos. Les voy a compartir mi pantalla y me dice si puede verla. Sí se ve, licenciada. Muy bien, entonces. ¿Y cómo le ha ido con la tarea de mañana? Pues la verdad, a mí aún me falta un poco porque he tenido una carga laboral muy pesadita, pero gracias a Dios hoy es fin de semana y espero lograr terminar ahora en lo personal. Ah, ok, está bien, muy bien. La grabación que les envié de la tutoría de repasos iban algunos ejemplos. Por si tiene duda en algún ejercicio y quiere ver un ejemplo, puede revisar el video que les mandé en el grupo de WhatsApp. Como les dije, bueno, en esta unidad vamos a ver ecuaciones e inecuaciones. Antes, unos recordatorios importantes. Mañana es la entrega de la tarea 2, ¿verdad? Es la fecha límite. El examen ordinario lo tenemos el 18 de abril, es decir, que lo tenemos programado para el próximo domingo. Entonces ya, pues esta semana va a ser para quizás repasar los contenidos porque ya el 18 es el examen, el primer examen ordinario. El diferido es el 24 de abril. Recuerde que para ser diferido, pues tiene que tener una constancia, ¿verdad? Ya sea por motivos de trabajo, puede diferir un examen, por enfermedad, necesita una constancia médica y puede buscar en el reglamento las otras causas que ameritan diferir un examen para que sepa qué constancia tiene que presentar. Si fuese el caso, si no, mejor hacerlo ya la otra semana. Y también la entrega de la tarea 3 está para el 25 de abril, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ir avanzando en esas actividades evaluadas. Muy bien. Entonces, ahora sí, comencemos hablando sobre la unidad 3, que esto viene en el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando en estos contenidos. El tema de la unidad 3 se llama ecuaciones e inecuaciones. Entonces, primero vamos a comenzar hablando sobre qué es una ecuación. ¿Cómo definiría usted qué es una ecuación? ¿Alguien quisiera mencionarnos qué idea tiene cuando escucha esa expresión, ecuación? Por ahí decían que es una igualdad matemática en la cual se pueden usar dos expresiones. Ah, muy bien. Veo que se nos unió ya Vanessa y Tulio. Buenos días, qué bueno que también pudieron conectarse. ¿Cómo van ustedes con la tarea 2 antes de seguir Hola, avanzando? buenos días, Liz. Un Buenos gusto días. saludarle. ¿Cómo van con la tarea 2? Ya vimos que algunos recordatorios y que la entrega de la tarea es para mañana, ¿verdad? Entonces, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? En esta tutoría podemos dejar un espacio si tienen alguna duda de la tarea, ¿verdad? Solo me dicen y podemos tomarnos un momento para solventar sus dudas. Muy bien, como Wendy nos decía, es una igualdad. Vamos a ver un ejemplo. En esta balanza, vamos a decir que eso que ven ustedes ahí son cubos que pesan
Por ejemplo, si dice 1, vamos a decir que es 1 kilogramo. Entonces, en el lado izquierdo vemos 3 cubos de 1 kilogramo y en el lado derecho vemos un cubo de 3 kilogramos. Eso hace que la balanza esté equilibrada, es decir, que los pesos son iguales. Lo mismo sucede en una ecuación. La diferencia es que tenemos variables que no sabemos su valor, pero lo que queremos hacer es encontrar el valor de esa variable de tal manera que, por así decirlo, la balanza quede equilibrada. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que este cubo pesa 2x. Realmente no sabemos cuánto vale x. El cubo de la par pesa 30 kilogramos. Entonces, queremos encontrar el valor de x de tal manera que tenga el mismo peso que estos 3 cubos. Este vale x, tampoco sabemos cuánto es. Entonces planteamos una igualdad, como pueden ver aquí abajo, de tal manera que al encontrar el valor de x y sustituirlo, entonces la balanza está equilibrada porque los pesos son iguales. Vamos a decir, al entender esto, que una ecuación entonces es una igualdad de dos expresiones matemáticas donde podemos tener una o más variables. Cuando ustedes escuchen la expresión ecuación, lo primero que tiene que venir a su mente es la palabra igualdad, ¿verdad? Ecuación, igualdad. Eso es lo que buscamos. En las ecuaciones, ustedes siempre van a ver variables, como vimos en el ejemplo anterior, que le llamamos incógnitas, es decir, que son letras que pueden tomar cualquier valor, pero que deben satisfacer la igualdad, que cuando nosotros sustituyamos el valor que encontramos de esa variable, nos dé exactamente los mismos números en ambos términos, en ambos miembros de la igualdad. En nuestro caso vamos a estar trabajando ecuaciones con una variable y con dos variables. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Vamos con esta pregunta para seguir. ¿Qué es una ecuación lineal de primer grado? Ya dijimos que una ecuación es una igualdad. Entonces, cuando nosotros pensamos en ecuación, pensamos, ok, es una igualdad y hay variables. Lineal, porque si nosotros la graficáramos en el plano cartesiano, su gráfica es una línea recta. Por eso se dice ecuación lineal. Entonces, es una igualdad cuya gráfica es una línea recta, pero lo interesante acá es que dice que es de primer grado. Ya anteriormente hablamos un poco sobre los grados de un polinomio y dijimos que el grado básicamente se refiere al mayor exponente de la variable de los diferentes términos que tenemos. En este caso, como nos dice que es de primer grado, nos está diciendo que el mayor exponente de la variable es 1. Así que vamos a tener una ecuación con una variable cuyo exponente es 1. Eso sería una ecuación lineal de primer grado. De segundo grado, ¿cuál sería el exponente, el mayor exponente de la variable? Si fuera de segundo grado. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Vanessa. No sé si me equivoco, pero imagino que podría ser 2. Exactamente. Si es una ecuación de tercer grado, el exponente es 3, el mayor exponente de la variable. A las de segundo grado también les llamamos cuadráticas, a las de tercer grado cúbicas, ecuaciones de tercer grado, y entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo del exponente. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una ecuación lineal de primer grado. Vemos la variable es x, el exponente es 1. No hay una variable x con exponente 2. Si fuese así, fuera de segundo grado. Entonces, cuando nosotros veamos esta forma, que aparece una variable o una letra,
y el mayor exponente es 1, entonces tenemos una ecuación lineal de primer grado. Vamos con otra pregunta, que es el conjunto solución. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones, las ecuaciones las vemos en la vida cotidiana. Entonces, aprender sobre ecuaciones es muy importante. Lo primero que vamos a estar viendo sobre ecuaciones en esta tutoría son problemas de aplicación para que ustedes vean cuán importante es aprender a resolver ecuaciones. Pero cuando estamos resolviendo ecuaciones, viene esta expresión que quizás vamos a leer en algún momento. Conjunto, solución. ¿Por qué? Porque dependiendo el grado de la ecuación, así será la cantidad de soluciones que tenga. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de primer grado, como la que vimos en el ejemplo anterior, y el exponente, el mayor exponente es 1, entonces esta ecuación solo tendrá una solución. X solo puede tener o tomar un valor de tal manera que la igualdad se cumpla. Si el exponente de la X es 2, entonces el conjunto solución o la X tomará o puede tomar al menos 2 valores. Puede ser que solo haya una única solución. Hay algunos casos en que se da que el exponente es 2, pero solo hay una solución. Pero normalmente cuando el exponente es 2, para la ecuación tenemos 2 soluciones. Si el exponente de la X es 3, entonces tendríamos 3 soluciones. Si el exponente es 4, tendríamos 4 soluciones. Las soluciones de las ecuaciones, las que nosotros vamos a estar analizando, son las soluciones en los números reales. Hay soluciones de ecuaciones que también las tenemos en los números complejos, pero esas no las vamos a analizar. Solo vamos a estudiar las soluciones en los números reales. Entonces ya sabemos, el conjunto solución son todos los valores posibles que puede tomar X dependiendo del grado de la ecuación. Si el exponente es 1, X solo va a tener una solución. Si el exponente es 2, va a tener 2 soluciones. Si el exponente es 3, va a tener 3 soluciones. Y así sucesivamente. También dijimos que vamos a ver ecuaciones con 2 variables. Cuando tenemos una ecuación con 2 variables, trabajamos con un sistema de ecuaciones. ¿Pero qué es un sistema de ecuaciones? Vamos a ver. Vamos a decir que un sistema de ecuaciones va a ser un conjunto de 2 o más ecuaciones. Y vamos a tener varias incógnitas o varias variables donde deseamos encontrar una solución en común. Fíjense este ejemplo. Es un sistema de ecuaciones porque tenemos 2 ecuaciones. En este caso podemos tener 2, 3, 4 ecuaciones. Si tenemos 4 ecuaciones, vamos a tener 4 variables. Si tenemos 3 ecuaciones, vamos a tener 3 variables. Si tenemos 2 ecuaciones, vamos a tener 2 variables. Entonces, los sistemas de ecuaciones son un conjunto de ecuaciones donde tenemos 2, 3 o más variables y deseamos encontrar el valor de cada una de estas variables, pero el valor que tienen en común de tal manera que el sistema se cumpla. Es decir, cuánto tiene que valer X para que al multiplicarlo por 3 y cuánto tiene que valer Y que al multiplicarlo por 2 y sumarlo con 3X nos dé 3. Tienen que ser los mismos valores que esta X y que esta Y, que a 5Y restarle X nos dé 16. Entonces eso es lo que buscamos. En estos ejercicios es fácil verificar si lo hemos hecho correctamente porque después, al final de haber encontrado el valor de X y Y, solo tenemos que sustituirlo en el sistema. Sustituimos el valor de X acá y el valor de Y acá y tiene que darnos exactamente el número que dice. Y lo mismo hacemos en la siguiente ecuación y así podemos verificar si lo hemos solucionado correctamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Si tienen alguna duda, pueden levantar su mano y hacerla.
Vamos a hablar sobre los problemas de aplicación. Dijimos que cuando hablamos de ecuaciones pues son muy útiles y son muy importantes porque podemos usarlas para resolver problemas de aplicación. Cuando resolvamos problemas de aplicación, vamos a ver una serie de pasos que tenemos que poner en práctica que nos van a ayudar a resolver el problema. Aprender a resolver problemas es importante porque desarrollan nuestra capacidad de análisis matemático y nuestra lógica. Entonces, pues nos ayuda mucho usar ecuaciones y resolver problemas. Vamos a ver algunos pasos. Primero nos dice que leamos con cuidado el problema las veces que sea necesario. Puede ser que al principio nosotros no logremos entender realmente qué nos quiere decir el enunciado. Entonces leámoslo las veces que necesitemos para entender bien qué es lo que conocemos y qué es lo que nos pide encontrar. Después vamos a clasificar los datos que nos dan, las cantidades que conocemos y las cantidades desconocidas las vamos a representar con letras. Es decir, lo que nos pide, calcule la cantidad de kilogramos. Entonces eso no lo conocemos. O cuánto sería la edad. Eso es lo que no conocemos. Las cantidades desconocidas que normalmente vienen en la pregunta que nos hace el enunciado, las vamos a representar con letras, que serán nuestras incógnitas, que es lo que realmente queremos encontrar. Después, las palabras claves que nos van a ayudar a encontrar esas cantidades desconocidas son qué, cuándo o cuánto, ¿verdad? En la pregunta vamos a ver qué es lo que queremos encontrar, que va a ser nuestra incógnita. Normalmente podemos ponerle X, Y o cualquier letra que ustedes deseen, pero es su incógnita, lo que quieren encontrar. Dice que hagamos una lista con los datos conocidos y pensemos en la relación que existe entre ellos, es decir, cómo vamos a relacionar los datos que conocemos y los datos que no conocemos. Podemos hacer un gráfico, un dibujo o un esquema y a partir de eso vamos a tratar de plantear una ecuación donde se plantee la relación que nosotros hemos hecho con los datos. Entonces, cuando hacemos un dibujo, esto nos permite analizar mejor el problema. Ya vamos a ver un problema de aplicación, vamos a hacer una representación gráfica y luego vamos a plantear la ecuación a partir de ello. Y para eso voy a querer que me ayuden a partir de la representación gráfica, cómo plantearían la ecuación. Y por último, ya que tenemos la ecuación, pues resolvemos la ecuación y quitamos las soluciones imposibles, como el ejemplo, distancias negativas, no tenemos distancias negativas. Entonces, si el problema es sobre distancias, pues la parte negativa la quitamos y solo nos quedamos con la positiva. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, 2 cilindros, imagínense ustedes 2 barriles, contienen un total de 688 galones de aceite. Si se saca un cuarto del contenido del primero y 2/5 del segundo, quedan 30 galones más en el primero que en el segundo. ¿Cuántos galones hay en cada cilindro? Bueno, primero vamos a comenzar haciendo una representación gráfica y después vamos a asignarles letras a lo que no conocemos y vamos a ir planteando la ecuación que necesitamos o ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. Primero, nos dice 2 cilindros contienen un total de 688 galones de aceite. Entonces, en nuestra representación gráfica podemos dibujar 2 cilindros o 2 barriles y sabemos que la suma de lo que contienen es 688 galones de aceite. Aquí tenemos, este sería el cilindro 1, el cilindro 2 están llenos los dos de aceite. No sabemos cuánto aceite hay en este cilindro y tampoco sabemos cuánto aceite hay en este cilindro. Eso es lo que queremos buscar. Entonces ahí ya nos da una idea de quiénes serán nuestras variables.
Podemos decir que X será la cantidad de aceite en el cilindro 1, que no sabemos cuánto es, y podemos decir Y va a ser la cantidad de aceite en el cilindro 2, que tampoco sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que la suma de esta cantidad con esta nos da 688. Y ahí ya podríamos plantear una ecuación, simplemente diciendo X más Y es igual a 688. X es la cantidad de aceite en el cilindro 1 que no sabemos cuánto es, y Y es la cantidad de aceite del cilindro 2 que tampoco sabemos cuánto es. Vamos a comenzar planteándolo así. Entonces, como dijimos, tenemos que sacar los datos. Siempre que resolvemos una ecuación, es importante que pongamos los datos que conocemos y los que desconocemos. En este caso, vamos a poner que X es la cantidad de aceite en el cilindro 1. No conocemos esa cantidad. Y es la cantidad de aceite en el cilindro 2. Entonces no se olviden, siempre que resuelvan ecuaciones, tienen que escribir una parte donde pongan datos y escriban los datos que ya conocen y todos los datos que no conocen y vayan especificando así a quiénes representan sus variables. Algo que ya conocemos, que nos decía el ejercicio, que es la primera ecuación que vamos a plantear, es que la suma de estas dos cantidades es 688. Entonces eso lo vamos a plantear aparte porque esa es una de las ecuaciones que ya encontramos. Recordemos, los pasos decían que tenemos que establecer relaciones entre los datos que desconocemos y los datos que conocemos. Uno de los datos que conocemos es que la suma de los dos cilindros es 688. Como ya nombramos cada una de las cantidades de los cilindros respectivamente con una variable, entonces vamos a plantear una relación. X más Y es igual a 688. Ya tenemos una ecuación. Vamos a seguir analizando el enunciado y vamos a ver si podemos encontrar otra ecuación. Vaya, dice, si se saca un cuarto del contenido del primero y 2/5 del segundo, quedan 30 galones más en el primero que en el segundo. Vamos a hacer también la representación gráfica de esa parte para imaginarnos la situación. Siempre traten de hacer representaciones gráficas porque eso les va a ayudar a ver el problema y tratar de imaginárselo y encontrar más fácilmente una solución. Vamos a ver qué está pasando. Si el cilindro lo dividimos en 4 partes, aquí vemos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos, si está lleno, son 4/4. Dice que sacamos 1/4 de aceite. Entonces nos queda vacío un espacio. En este otro cilindro lo dividimos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y dice que sacamos 2/5 de aceite. ¿Qué está pasando? Dice que en el cilindro 1 quedaron 30 galones más de aceite que en el cilindro 2. ¿Cómo podemos representar eso? ¿Cómo podríamos representar que aquí cuánto aceite nos quedó en el cilindro 1 y cuánto aceite nos quedó en el cilindro 2?
¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene alguna idea? Si X representa el total del aceite, en este momento que ya le sacamos un cuarto, ¿cuántos cuartos le quedaron de X? Si X representa un total de 4 cuartos, dijo Lee. X representa el total del aceite que hay en el cilindro. Nosotros sacamos un cuarto de aceite. ¿Cuántos cuartos nos quedan de X? A ver, Tulio. No podrían ser 3 cuartos los que quedan. Exactamente. Entonces nos quedan 3 cuartos de X. ¿Cómo lo vamos a representar? 3 cuartos y le vamos a poner una X a la par. Porque no sabemos realmente cuánto es la cantidad. Por eso tenemos que dejar siempre la X. Porque sabemos que son 3 cuartos los que nos quedan, pero no sabemos de qué cantidad. Entonces ponemos 3 cuartos de X. Eso es lo que nos queda en el cilindro 1. En el cilindro 2, ¿cuánto nos queda? Si sacamos 2 quintos, ¿verdad? Nos quedó aquí vacío, vacío. ¿Cuánto nos quedó de aceite al sacar 2 quintos? Contemos 1, 2, 3. Entonces nos quedaron 3 quintos de Y, porque Y es la cantidad total. Algo más que nos dice el enunciado es que en el cilindro 1 quedó más aceite que en el cilindro 2. ¿Cuántos galones le faltan al cilindro 2 para que tenga la misma cantidad que el cilindro 1? ¿Cuántos galones le faltan? Ujú. 1. El enunciado nos decía eso. ¿Cuántos galones habían quedado de más? Si ustedes ven en la representación, se puede observar que en efecto en el cilindro 1 hay más aceite. En el enunciado nos dice cuánto aceite de más quedó. Veamos otra vez el enunciado. Regresemos. Lean otra vez el enunciado y me dicen cuántos galones le faltan al cilindro 2 para que tenga la misma cantidad que el cilindro 1. A ver, Daisy. ¿Cuántos galones le hacen falta al cilindro 2? Hola, buenos días, Lick. Discúlpeme, es que como estoy en mi trabajo y casi no le he puesto mucha atención para lo del cilindro 2. Ah, ok, vaya, vamos a ver. Al cilindro 2 dice que le faltan 30 galones. 30 galones porque el primero, o sea, el cilindro 1, tiene 30 galones más. Entonces, si nosotros le echamos 30 galones al cilindro 2, van a quedar iguales. Aquí le faltan 30 galones para que sea igual que esto. Si ustedes se fijan, este tiene más.
Entonces, si nosotros le echamos 30 galones, los dos cilindros van a tener la misma cantidad de aceite. Y como van a tener la misma cantidad de aceite, entonces eso es una igualdad. Eso es una ecuación. Vamos a ver cómo la planteamos. Ya dijimos que al primer cilindro le sacamos un cuarto. ¿Cuánto nos quedó? Dijimos nos quedaron 3 cuartos de X. ¿Qué es 3 cuartos de X? La cantidad de aceite que quedó en el cilindro 1. En el cilindro 2 sacamos 2 quintos y dijimos que nos quedaron 3 quintos. Y es la cantidad de aceite del cilindro 2, entonces tenemos que poner 3 quintos de Y. Esta es la cantidad de aceite que quedó en el cilindro 2. El enunciado también nos dice cuánta es la cantidad de aceite que le falta al cilindro 2 para que sea igual a la cantidad de aceite que tiene el cilindro 1. Entonces, vamos a plantear la ecuación. La cantidad de aceite del cilindro 1 es igual a lo que quedó en el cilindro 2, pero a esto le tenemos que sumar 30 galones de aceite para que sean iguales. Y ahí tenemos dos ecuaciones. Cuando tenemos dos variables en un ejemplo o en un problema, necesitamos dos ecuaciones para resolver el problema. Si solo tenemos una variable, con una ecuación basta. Pero cuando tengamos dos variables, vamos a necesitar dos ecuaciones. En este caso tenemos dos variables, X y Y. Entonces necesitamos dos ecuaciones para resolver este problema. Esto que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. Vamos a trabajar este sistema por el método de reducción. Ya les voy a enseñar cómo es este método para resolver sistemas de ecuaciones. Es uno de los más sencillos. Pero antes de aplicar el método, vamos a simplificar un poco esta expresión quitando esas fracciones. Vamos a trabajar un poquito, pero aparte, esta expresión. Y después la vamos a poner acá. ¿Qué es lo primero que le vamos a hacer a esta ecuación que hemos encontrado? Para simplificarla un poco. Bueno, primero vamos a pasar todas las letras a un solo lado. Las letras en un sistema de ecuaciones siempre queremos que estén juntas. Entonces, la Y está positiva, va a pasar al otro lado negativa. Entonces, al otro lado vamos a poner 3 cuartos de X menos 3 quintos de Y. Y esto es igual a 30. El 30 lo dejamos solito. Ahora queremos quitar este 4 y este 5. Para poder quitarlo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. El MCM. El MCM es el menor múltiplo que tienen en común estos números. Para encontrarlo, tomamos los números y lo vamos a descomponer juntos en sus factores primos. 4 y 5 y empezamos. 4, el primer primo con el que probamos es 2. Entonces 4 sí tiene mitad, pero 5 no. Si no tiene, solo lo bajamos, no hay problema. Entonces tiene mitad, la mitad es 2, 5 no tiene, ponemos el 5.
2 tiene mitad, entonces volvemos. Mitad es 1. 5 no tiene, bajamos el 5. Cuando ya llegamos a 1 acá, ahí dejamos a ese número. Si ambos tuvieran mitad, a los dos le vamos sacando al mismo tiempo. Pero como 5 no tiene, solo lo vamos bajando. El siguiente número primo es 3. 5 no tiene tercera. No es posible dividirlo entre 3. Y nos da un número entero. El siguiente número primo es 5. Entonces, sí, 5 tiene quinta. Si lo dividimos entre 5, nos da 1. Cuando hemos llegado a 1 en todos los números, entonces el producto de los factores primos que hemos encontrado es nuestro MCM. En este caso sería el producto de 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4, por 5, 20. Este MCM lo vamos a tomar y vamos a multiplicar cada uno de los términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad, por este número. Entonces ponemos en paréntesis porque vamos a multiplicar aquí. Esto lo vamos a multiplicar por 20. También este. Y también este. Siempre que multiplicamos el numerador por el número. Entonces sería 3 por 20, 60. 60 entre 4 es 15. Entonces ahí ya podemos simplificar. Ya no tendríamos la fracción, ya tendríamos un número entero con el que trabajar. Entonces, 3 por 20, 60, entre 4, 15. Entonces nos da 15x. Menos 3 por 20, 60, entre 5, 12. Entonces nos quedan 12y. Igual, aquí solo hay una multiplicación, 30 por 20, 600. Estas dos ecuaciones son equivalentes, esta que tiene fracción con esta que no tiene, y es más fácil trabajar con esta porque pues no hay fracciones. Podemos ya usarla así o podemos simplificarla un poquito más. ¿Cómo podríamos simplificarla? ¿O cómo sabemos que podemos simplificarla un poco más? Si ustedes se fijan, 15 es múltiplo de 3. 12 también es múltiplo de 3 y 600 también es múltiplo de 3. Entonces, algo que podemos hacer para simplificarla un poco más es dividir entre 3 cada uno de estos términos. Y así nos quedarán cantidades más pequeñas. Esto lo podemos hacer si todos los números son divisibles entre la misma cantidad. Pero si todos fueran múltiplos de 5, los dividimos todos entre 5. Si todos tuvieran mitad o todos fueran múltiplos de 2, los dividimos todos entre 2. Y así, los podemos dividir todos entre el múltiplo que tengan en común. En este caso, 3. Y aquí también 3. Al dividir 15 entre 3, nos da 5. Entonces nos quedarían 5x. Menos 12 entre 3 es 4, entonces nos quedarían 4y, y 600 entre 3 es 200. Y ahí tenemos, ya simplificamos de esto, llegamos a esto. Y con esta ecuación es más fácil trabajar que con esta. Por eso hicimos este proceso. Vamos a tomar esa ecuación y la otra que teníamos, que era esta no la tenemos que simplificar porque no tiene fracciones, no tiene un número común en que podamos dividirla. Así que así la vamos a tomar para resolver el sistema.
Vamos a copiarla. Y aquí tenemos nuestras dos ecuaciones para nuestro sistema. Este sistema es como el que vimos en el ejemplo. Que aparecía así. ¿Cómo vamos a resolver este sistema? Dijimos que vamos a usar el método de reducción. Esto significa que vamos a elegir a una de las dos variables. Vamos a escribir aquí la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a elegir a una de las dos variables, ya sea a X o a Y. Siempre tratamos de elegir a las variables que tengan signos contrarios. Por ejemplo, en este caso, las X tienen el mismo signo. Entonces, si ambas variables, las dos tienen el mismo signo, elegimos cualquiera, no hay problema. Pero si está el caso de que una esté positiva y la otra negativa, así como las Y, entonces nos vamos a trabajar con las Y porque va a ser más fácil usar las Y porque ya tienen signos contrarios. Vamos a tomar el coeficiente de la Y de la ecuación 1, que es esta, el coeficiente es 1, y vamos a multiplicar toda la ecuación 2 por el coeficiente de la Y. Entonces, todo esto lo tenemos que multiplicar por 1. Y lo mismo vamos a hacer. El coeficiente de la Y, sin su signo, solo el coeficiente, es 4. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación 1 por 4. ¿Cómo nos queda al hacer estos productos? X por 4 nos queda 4X, más Y por 4 nos queda 4Y es igual a 688 por 4. ¿Cuánto nos queda? Recuerden ir tomando notas en su cuaderno y tener su calculadora a la mano. Vale, 600. 672. Excelente. 2752. 672, Liz. 600. ¿Segura? ¿Sí? 688 por 4. Ah, perdón, yo había puesto 668. Ah, ok. Pero está cerquita. Entonces nos da 2752. Ahora vamos con la otra. 5x por 1 es 5x. No hay ningún problema, no hay ningún cambio. 5x menos 4y por 1 nos da menos 4y. Y 200 por 1, 200. Entonces, como la ecuación 2 lo multiplicamos por 1, básicamente nos da la misma ecuación. Después de hacer ese producto, escribimos una línea porque vamos a reducir. Por eso se llama el método de reducción. Si nos fijamos, aquí tenemos 4y, aquí tenemos 4y negativos, son iguales solo que con signos contrarios. Por tanto, si las operamos nos da 0. 4y positivo menos 4y negativo se nos hace 0, así que podemos quitarlas. Vamos a sumar las x. 4x positiva más 5x positiva nos da 9x. Y también vamos a sumar los números. 2752 más 200 nos da 2952. Y aquí ya tenemos una ecuación con una variable.
Para despejar a X, lo único que tenemos que hacer es este 9 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a hacer la operación contraria, es decir, lo vamos a pasar a dividir. Es igual a 2.952 sobre 9. ¿Cuánto les da esta división? 328. Excelente, 328. Y ahí tenemos el valor de X. X, ya vamos a recordar quién es en el enunciado, pero todavía nos falta encontrar el valor de Y. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Vamos a tomar cualquiera de estas dos ecuaciones y vamos a sustituir el valor que encontramos en X. Entonces vamos a tomar la primera y vamos a ponerla, en vez de X, 328. Despejamos a Y. Lo tenemos que quitar este 328 que está positivo, pasarlo al otro lado, negativo. Entonces nos quedaría Y es igual a 688 menos 328. Al hacer la resta nos da que Y vale 360. Y ahí tenemos. X es 328 y Y es 360. Pero en los ejercicios de aplicación tienen que recordar que siempre deben concluir. Es decir, si les hacen una pregunta, ustedes no pueden dejar solo los valores así, sino que siempre tienen que escribir una respuesta. Recordemos, ¿qué es lo que nos preguntaba el enunciado del ejercicio? El ejercicio nos decía cuántos galones hay en cada cilindro. Entonces nosotros tenemos que dar una respuesta a esa pregunta. Nosotros habíamos dicho que X era la cantidad de aceite que había en el cilindro 1 y Y la cantidad de aceite que había en el cilindro 2. Entonces vamos a escribir. Respuesta. La cantidad de aceite en el cilindro 1 es de 328 galones. Y en el cilindro 2 hay 360 galones. Entonces, no se olviden de eso. Siempre que resuelvan un problema de aplicación, tienen que escribir una respuesta, donde damos solución a la pregunta que nos hicieron. Y ya lo averiguamos. Nos habían preguntado cuánto aceite había en cada uno de los cilindros. Ya sabemos, en el cilindro 1 hay 328 galones y en el cilindro 2 hay 360 galones. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Cómo lo sintieron? ¿Comprendimos cómo resolver este problema de aplicación? Yo pienso que sí, más o menos, porque siento que está largo, son varios pasos a seguir, entonces por eso, pero sí, se le comprende. Bueno, aquí aprendimos varias cosas. No solo aprendimos a resolver un problema de aplicación, también aprendimos un método para resolver un sistema de ecuaciones, entonces es importante tomar en cuenta eso. Cuando nosotros resolvemos problemas de aplicación con ecuaciones, puede ser que la ecuación que nos resulte sea una ecuación lineal, entonces el problema es fácil. Puede ser que sea una ecuación cuadrática, puede ser que sea un sistema de ecuaciones el que necesitemos resolver para encontrar la solución del problema. Entonces, por eso es importante que conozcamos todas las técnicas para resolver estos tipos de ecuaciones. En este momento ya vimos una técnica para resolver un sistema de ecuaciones, pero hay otras formas de resolver los sistemas. Está por sustitución,
está por igualación y este que era por reducción. Entonces, ustedes pueden ir repasando los otros métodos de resolver sistemas. Si les gusta el método de reducción, que es uno de los más sencillos, pueden usar este. También aprendimos que cuando resolvemos un problema de aplicación es importante que siempre escribamos los datos, tanto que no conocemos como los que sí conocemos que nos dice el enunciado. Y también es muy importante que hagamos una representación gráfica, un dibujo, un esquema, porque esto nos va a permitir hacer relaciones y entender mejor el problema. Vamos a ver otro problema de aplicación. En el caso de este otro problema, van a ver que no vamos a necesitar tanto como en esto, ¿verdad? Que era un sistema de 2 ecuaciones. Solo que vamos a tener también que analizarlo. Vamos a ver. Dice, un fabricante de bebidas gaseosas anuncia su refresco de naranja como sabor natural, aun cuando contiene solo 5% de jugo de naranja. Un nuevo reglamento federal estipula que para ser llamado natural, una bebida debe contener al menos el 10% jugo de fruta. ¿Cuánto jugo de naranja puro debe agregar este fabricante a 900 galones de refresco de naranja para pegarse al nuevo reglamento? Vamos a ver un esquema. Nos dice que él tiene 900 galones de jugo de naranja, pero de ese jugo que él vende como natural, solo tiene o solo es 5% jugo puro de fruta de naranja, jugo natural. Entonces tenemos los 900 galones, pero de los 900 galones, solo el 5% es jugo natural de naranja. Entonces, algo que nosotros podemos saber cuánto es cuánto representa este 5%, cuántos galones son. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo sacamos un porcentaje de una cantidad que conocemos? ¿Cómo lo hacen ustedes? Por ejemplo, andan comprando y dice tiene el 20% de descuento y saben cuánto vale, le dicen el precio original. ¿Cómo sacan ese porcentaje? Vaya, vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Si es 5, multiplicamos por 0.05. Al multiplicar los 900 galones por 0.05, ahí tenemos la cantidad de galones que me representa este 5%. Si yo quiero sacar el 10%, tengo que multiplicar por 0.1. El 20% tengo que multiplicar el número por 0.2. Y así, si nosotros queremos encontrar el porcentaje de una cantidad, es bastante sencillo. Solo tenemos que hacer una multiplicación. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el 5%, porque andamos de compras y una camisa tiene el 5% de descuento y vale $20, entonces multiplicamos 0.05 por 20 y al hacer ese producto nos da cuánto es el descuento que tiene. En este caso sería 0.05 por 20 es $1. Y así, en nuestro caso, queremos saber cuántos galones de jugo natural. Entonces tenemos 0.05 por 900 galones. Al hacer el producto nos da 45 galones.
Háganlo ustedes en su calculadora. Vayan copiando el ejercicio y también haciendo las operaciones. Eso les va a ayudar a entender mejor los problemas. Entonces, el 5% de 900 son 45. Dice, 900 galones solo tienen el 5% de jugo natural. Entonces, la cantidad de jugo natural y lo escribimos. La cantidad de jugo natural de los 900 galones es de 45 galones. En el esquema que vimos, quiere decir que ahí tenemos los 900 galones. Y eso que vemos más anaranjado son los 45 galones de jugo natural que tienen esos 900 galones. Entonces, esto nos representan 45 galones. Ya encontramos un dato que nos va a ayudar a resolver el problema. ¿Qué más nos dice el enunciado? Por eso es que tenemos que analizar bien el enunciado. Dice, un nuevo reglamento federal estipula que para ser llamado natural debe tener al menos 10% del jugo de fruta. ¿Cuánto jugo de naranja puro debe agregar a los 900 galones? Eso es lo que queremos encontrar. ¿Cuánto jugo de naranja puro debe agregar? Ya sabemos que tiene 45 galones de jugo de naranja puro, pero tiene que agregar más para que el porcentaje no sea de 5%, sino que sea de 10%. Entonces, en este momento está así, solo tiene 45 galones, pero tiene que agregar más galones de jugo de naranja puro. Por tanto, obviamente la cantidad total de jugo que va a sacar será mayor. Vamos a plantear nuestra incógnita y vamos a ver qué relación tienen nuestras variables. Vamos a decir que X es la cantidad de jugo puro que debe agregar. Si a los 900 galones le agrega X cantidad de jugo puro, ¿cuánto jugo le va a quedar en total? ¿Cuánto jugo tendría en total? A los 900 galones le estamos sumando una X cantidad. ¿Cuánto nos queda en total? Nos quedan 900 galones más X galones, no sabemos cuánto, solo lo dejamos representado. Es la cantidad total al agregar el jugo puro. Pero el enunciado también nos dice que esta cantidad debe tener el 10% de jugo natural, es decir, la concentración que debe tener esta cantidad total que quede, debe tener una concentración del 10% de jugo natural. Entonces, al final, ¿cuánto jugo de naranja habrá en este vaso? ¿Cuánto jugo hay? Bueno, ya sabemos que en este momento hay 45 galones. Y a estos 45 galones le vamos a sumar una X cantidad para que la concentración nos quede del 10%. Entonces, 45 más X es la cantidad total de jugo puro. Si nosotros la cantidad total de jugo puro la multiplicamos por 0.1, que es el 10%, la cantidad total al agregar el jugo la multiplicamos por 0.1
que es el 10%, también nos va a dar la cantidad total de jugo puro. Entonces, ahí tenemos de dónde vamos a sacar una igualdad. 0.1 por 900 más X. Esta es la cantidad total de jugo puro. Esta expresión 45 más X dice es la cantidad total de jugo puro, porque ya sabemos, ya hay 45 galones y le estamos agregando más. Esta también es la cantidad total de jugo puro. ¿Por qué? Porque si al total de toda la mezcla lo multiplico por el 10%, que esa es la concentración que me pide, voy a obtener la cantidad de jugo puro de esa mezcla. Así que como estas dos expresiones son iguales, la cantidad total de jugo puro, vamos a plantear una igualdad, es decir, vamos a plantear una ecuación. Vamos a decir 45 más X es igual a 0.1 por 900 más X. Primero vamos a hacer este producto, vamos a decir 45 más X es igual 0.1 por 900 es 90, 0.1 por X es 0.1 X. Dejamos las X ahora en un solo lado, este 0.1 está positivo, pasa al otro lado negativo. Y el 45 que está positivo va a pasar al otro lado negativo. X menos 0.1, es decir, 1 menos 0.1 me da 0.9x. Y 90 menos 45 es 45. El 0.9 está multiplicando y va a pasar al otro lado a dividir a 45. ¿Cuánto nos da de la división? ¿Quién tiene una calculadora? 45 entre 0.9. 50. Excelente. 50, que es la cantidad de jugo puro que se debe agregar. Vamos a ver, vamos a escribir respuesta. El fabricante debe agregar 50 galones de jugo puro para que la concentración sea del 10%. ¿Cómo sabemos que es correcto lo que hemos encontrado? Bueno, fíjense. Decíamos que en el jugo ya habían 45 galones, que ya vimos cómo lo sacamos, que era el 5% de 900. Entonces, si agregamos 50, ¿cuántos galones de jugo puro nos quedarían? 45 más 50. $95. 95 galones de jugo puro. Eso habría en la mezcla. Ahora, nosotros sabemos que en la mezcla hay 900 galones. A esos 900 galones nosotros le estamos agregando 50 galones de jugo puro. Entonces, en total, ya no vamos a tener 900 galones, sino que vamos a tener 950 galones, porque ya estamos agregando jugo puro. La concentración que tiene ahora, al agregar 50 galones, es del 10% de jugo natural. Si queremos sacar estos 950, tienen concentración del 10% de jugo natural, de jugo puro. ¿Cuánto es el 10% de 950?
Dijimos que el 10% lo tendríamos que multiplicar por 0.1. 0.1 por 950. ¿Cuánto les da? $95. Muy bien, entonces también 95 galones de jugo puro. Y se fijan, hemos encontrado la cantidad correcta, ¿verdad? Aquí tenemos que 45 más X es la cantidad total de jugo puro. Ya teníamos 45, dice que agregamos 50, nos da 95. Y aquí, si nosotros multiplicamos 0.1 por los 950 galones, porque ya agregamos 50, nos da que tenemos 95 galones de jugo puro. En efecto, ambas cantidades representan lo mismo, que es el total de jugo puro en nuestra nueva mezcla. Con un 10% de concentración, obviamente tenemos más galones porque hemos agregado jugo puro y 50 es la cantidad correcta de galones que tenemos que agregar para tener esta concentración. Aunque la solución de la ecuación de este problema es más sencillo porque tenemos una ecuación lineal, si ustedes se fijan, no fue un gran proceso para resolver esta ecuación, solo teníamos una incógnita, una variable. No teníamos dos, así que no íbamos a usar sistema de ecuaciones. Como solo teníamos una variable, solo necesitábamos una ecuación. Quizás el análisis es un poco más largo, pero la solución de la ecuación es bastante sencilla. ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta o lograron comprender bien la solución? Pues yo hasta ahorita sí lo logré comprender. Muy bien. Recuerden que resolver problemas de aplicación es como cuando hacemos ejercicio. Al principio puede parecer un poco difícil porque no estamos acostumbrados, pero a medida vamos repitiendo y haciendo más, pues vamos hallándole lógica a los problemas, nuestra capacidad de análisis va mejorando y después pues lo sentimos fácil. Pero mi recomendación es que vean bastantes ejemplos. En YouTube pueden encontrar videos de problemas de aplicación. Entre más vean ejemplos, se van a dar cuenta que después, aunque sean problemas distintos, pero la lógica o quizás los pasos pueden llegar a ser similares y también les va a ayudar a poder analizarlos bien los enunciados. Como vimos en los pasos, tenemos que leer y entender bien el enunciado para asegurarnos que estamos planteándolo correctamente. Obviamente todos los problemas de aplicación son distintos, pero entre más ejemplos vemos, eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra capacidad de análisis en este tipo de problemas y también entre más practicamos, pues mejor. Vamos a ver otro ejemplo de aplicación. En este ejemplo, pues tiene que ver con velocidad, tiempo y altura. Vamos a ver, dice, se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de sub 0 pies sobre segundos. Alcanzará una altura de h pies después de t segundos, donde h y t están relacionados mediante la fórmula y nos dan una fórmula que nos relaciona la altura, el tiempo y la velocidad inicial, que es ese v sub 0 que ven ahí. Suponga que se dispara una bala directamente hacia arriba
con una velocidad inicial de 800 pies sobre segundo. Recuerden que la velocidad es distancia sobre tiempo, por eso la unidad de medida es pies sobre segundo. Pies de distancia, segundo de tiempo. Entonces tenemos una velocidad inicial de 800 pies sobre segundo y la trayectoria de esta bala que se lanzó con esta velocidad inicial la vemos en esta figura. Aquí está. Aquí sale la bala lanzada con una velocidad de 800 pies sobre segundo, llega a su altura máxima y después empieza a caer de nuevo. Aquí nos dice h es aquí la altura, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Si está en descenso o en ascenso. Aquí nos representa la altura en descenso y nos hace ciertas preguntas. Primero nos dice cuándo regresará la bala al nivel de piso. Entonces, cuando dice cuándo, ¿a qué se refiere? ¿Qué tendríamos que encontrar? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Será que tenemos que encontrar altura o tendríamos que encontrar tiempo o qué tendríamos que encontrar? ¿O velocidad? ¿Cuándo regresará la bala al nivel del piso? Será tiempo, Lick. Muy bien. Como dice cuándo, se refiere a tiempo. Así que queremos ver en cuántos segundos o cuántos segundos se va a tardar para hacer toda su trayectoria y caer de nuevo al piso. Vamos a responder esa primera pregunta, pero vamos a analizar de nuevo la imagen. Nos está diciendo, va a salir de aquí, va a hacer toda la trayectoria y va a caer de regreso. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en estar otra vez aquí en el piso? Tenemos una ecuación que nos permite relacionar la altura, el tiempo y la velocidad inicial. La velocidad inicial ya la conocemos. Ahora, el tiempo es lo que no conocemos, que es lo que queremos encontrar. Y la altura, ¿cuál va a ser la altura cuando esté a nivel de piso? ¿Cuántos pies de altura vas a tener cuando esté aquí en el piso? La altura cuando vuelva a caer en el piso será de 0, es decir, no hay altura porque ya está otra vez en el piso. Entonces, ya tenemos algunos datos con los que podemos empezar. Siempre en los problemas de aplicación tenemos que plantear nuestros datos, no se olviden. Vamos a poner datos y lo que ya conocemos, velocidad inicial, que es v sub 0, nos dice que es de 800 pies sobre segundo. También la altura, ya la conocemos, va a ser de 0 pies. ¿Por qué? Porque como va a estar en el piso, no hay altura. Y también conocemos la fórmula que nos da. Vamos a escribirla acá y después la vamos a copiar. H es igual a menos 16t cuadrado más b sub 0 por t. Entonces ahí tenemos. Ya tenemos la ecuación que nos da el enunciado, ya sabemos cuánto va a ser la altura, que es de 0 pies, y también tenemos la velocidad inicial.
Entonces vamos a tomar esa fórmula y vamos a sustituir los valores que ya conocemos. H vale 0, entonces vamos a poner 0. V sub 0, que es velocidad inicial, vale 800, así que vamos a poner ese número. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable t es 2. Para resolver ecuaciones de segundo grado tenemos, por ejemplo, varios métodos. Por ejemplo, tenemos que podemos factorizar o podemos utilizar la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática la podemos utilizar para cualquier ecuación. Entonces, cuadrática de grado 2 para cualquiera. Y factorizar no siempre es posible porque algunas expresiones no se pueden factorizar, pero es un método bastante sencillo. Si estudiamos los casos de factorización, es más rápido factorizar a veces que usar la fórmula cuadrática. Vamos a usar en este caso las dos. Vamos a factorizar y no, mejor vamos a usarlo en el otro caso para que la vean más completa la fórmula. En el segundo literal vamos a usar la fórmula cuadrática y vamos a factorizar para que puedan ver la diferencia de los dos métodos, usando la fórmula o factorizando. Vamos a hacer este factorizando, nada más, para que vean que es bastante fácil cuando factorizamos. En este caso, solo tenemos dos términos y tenemos algo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que este tiene t y también este tiene t. Entonces eso ya nos da una idea de qué método de factorización podemos usar. El factor común. Otra cosa que tienen en común es el número 16. ¿Por qué? Porque 800 entre 16 nos da un número exacto. Por tanto, 800 es divisible entre 16 y lo podemos expresar como un producto sacándole factor común 16. 800 lo podemos expresar como 16 por 50. Vamos a empezar por eso. $16 por 50 es 800. Entonces ya vemos qué es lo que tienen en común. Tienen en común el número 16 y la letra T. Pero, aunque tienen la letra T en común, elegimos la que tiene menor exponente. Vamos a sacar el factor común. $16 y la T con menor exponente. ¿Qué nos queda? Si dividimos menos 16t cuadrado entre 16t, solo nos va a quedar menos t. Esta t cuadrado la podemos expresar como un producto de t por t. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que tienen en común ambos, 16t. Vamos a hacerlo ordenándolo un poquito para que ustedes vean cómo sí es un factor común y qué es lo que nos queda. 16t. En el producto podemos poner aquí la t, la vamos a poner a la par del 16. Vamos a dejar ahí el 50 a un lado. Esta expresión es equivalente a esta. Solo estamos viendo qué factor tienen en común, que dijimos que era 16t. Aquí está, lo tiene este término y también está en este término. ¿Qué es lo que nos queda?
el signo y esta t. Entonces la ponemos en el paréntesis. Y para el otro término ponemos el signo que lo separa, que es más. ¿Y qué nos queda? Nos queda 50. Ahí está. Ya factorizamos. Expresamos esto, menos 16t cuadrado más 800t, como un producto. Para resolver la ecuación, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 cada uno de los factores en este producto. ¿Cuántos factores tenemos? 2 factores. Este es uno, este es otro. Los igualamos a 0 cada uno. 16t igual a 0 y menos t más 50 igual a 0. Vamos a resolver esta primero. 16 está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado. 0 sobre 16. Cualquier número, 0 dividido entre cualquier número da 0. Entonces nos da t igual a 0. Ahora, la t está negativa, pasa al otro lado positiva. 50 igual a t. Y ya lo resolvimos. ¿Qué quiere decir eso? Nos está dando dos tiempos. Este es el tiempo, como recuerden, estamos hablando del tiempo en el que está al nivel del piso. Dice que a los 0 segundos está a nivel de piso. Eso es obvio porque no la hemos lanzado, o sea, no han pasado ningún segundo y está en el piso. Y aquí nos dice, a los 50 segundos después de haber sido lanzada, estará de nuevo a nivel de piso. Y esta es el que nos interesa porque nos preguntaba después de cuánto tiempo o cuánto tiempo pasará para que esté a nivel de piso o caiga al piso. Así que vamos a responder esa pregunta que nos decía el enunciado. Voy a poner, caerá al piso después de 50 segundos. Recuerden, en los problemas de aplicación siempre tenemos que escribir la respuesta. Ya que nos preguntaba cuándo regresará la bala al nivel de piso, escribimos que caerá a los 50 segundos. Y ya encontramos la respuesta a la primera pregunta. ¿Dudas que tengan? Muy bien, vaya, sigamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuándo alcanzará una altura de 6.400 pies? Ah, muy bien. Ahora la altura ya no va a ser 0 porque ya no va a ser el nivel del piso, sino que ahora queremos saber que la altura llegue a 6.400 pies. Entonces por ahí nos cambian los datos. Vamos a copiar estos datos. Y vamos con el literal B. La velocidad inicial es la misma. La altura va a cambiar porque ahora queremos saber cuánto tiempo va a tardar para estar en una altura de 6.400 pies. La ecuación es la misma. Entonces venimos, tomamos la ecuación que ya nos da el enunciado, sustituimos la velocidad inicial, ponemos 800, que también nos lo da el enunciado, y en vez de h vamos a poner la altura que nos da ahora, que es 6.400. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, vamos a pasar todo a un solo lado de la igualdad y vamos a igualarla a 0. Entonces, todo lo vamos a pasar para el lado izquierdo y dejamos la ecuación igualada a 0. Ese es el primer paso que tenemos que hacer.
Este menos 16t cuadrado está negativo, va a pasar positivo. Este es positivo. 800t está positivo, va a pasar negativo. Y ya igualamos a 0. Algo que tiene esta ecuación que vimos también anteriormente es que todos son múltiplos de 16. Si se fijan, dividan 800 entre 16. Ya lo habíamos dividido y vimos que daba 50, un número entero. Si dividimos 6400 entre 16, ¿da un número entero? ¿Y cuánto da? Ujú. Sí da un número entero. 6416 entre cuánto dijo Ali, perdón. 16. Sí, da 401. 400, muy bien. Eso significa que los 3 son múltiplos de 16. Así que podemos dividir cada uno entre 16 para que la ecuación sea más sencilla de trabajar. Les dije, esto podemos hacerlo solo cuando los 3 términos son divisibles entre el mismo número. Entonces este es divisible entre 16 porque no da exacto, 16 entre 16 es 1. También es 800 entre 16 nos da exacto. 6400 entre 16 también nos da exacto. Y también el 0 lo vamos a dividir entre 16, porque todo lo tenemos que dividir entre el mismo número. ¿16 entre 16? 1. Así que solo nos va a quedar t al cuadrado. 800 entre 16, 50t. Y 6400 entre 16, 400. 0 entre 16, 0. Ya simplificamos un poco la ecuación, los coeficientes son más pequeños, entonces siempre que podamos hacer eso, hagámoslo. Que los coeficientes sean muy grandes, pero todos tengan un número en que al dividirlo sea exacto, dividamos. Después, cuando ya tenemos la ecuación cuadrática de esta forma, un término al cuadrado, de ahí la variable t y el término independiente, y todo igualado a 0, vamos a encontrar el discriminante. ¿Por qué? Porque el discriminante nos permite determinar si la ecuación tiene solución, si tiene solución, cuántas soluciones tiene y qué método podemos utilizar para resolver la ecuación. ¿Cuál es el discriminante? El discriminante es esta expresión. B al cuadrado menos 4AC. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? A es el coeficiente del término cuadrático. En este caso es 1. Es decir, es el coeficiente que acompaña a la t cuadrado. B es el coeficiente que acompaña a la letra t, al que tiene el término con exponente 1. Entonces, con todo y signo es menos 50. Y C es el término independiente. En este caso, con todo y signo, 400, positivo. Cuando nosotros sustituimos en el discriminante, en esta expresión, dependiendo del valor que nos dé, así será la conclusión a la que lleguemos. Vamos a sustituir. B al cuadrado sería menos 50 al cuadrado, menos 4AC. A vale 1 y C vale 400. Menos 50 al cuadrado, ¿cuánto les da?
Elévenlo ahí en su calculadora y ya van a ver cuánto les da. Les tiene que dar 2.500. Si hacemos el producto de 4 por 1, 4 por 400, nos da 1.600. Hacemos la resta. 2.500 menos 1.600 nos da 900. Ahora, cuando el discriminante sea positivo, significa que sí tiene solución. La ecuación va a tener dos soluciones. Vamos a ponerle aquí. El discriminante es positivo o nos da un número positivo. ¿Cuál es la conclusión a la que vamos a llegar? Es positivo, lo podemos representar como que es mayor que 0. Porque es positivo, entonces es mayor que 0. Entonces vamos a tener dos soluciones para la ecuación. Si además de ser positivo tiene raíz cuadrada exacta, ¿cuál es la raíz de 900? Si acá en raíz cuadrada es 30, tiene raíz cuadrada exacta, entonces no solo tiene dos soluciones, sino que también nos dice cómo podemos encontrarlo. Podemos factorizarlo. Solo cuando tenga raíz cuadrada exacta vamos a poder factorizar. Si no tiene raíz cuadrada exacta, no vamos a poder factorizar y es mejor usar la fórmula cuadrática. Entonces, si es positivo y tiene raíz cuadrada exacta, tiene dos soluciones y podemos factorizar o usar la fórmula cuadrática. Ya sería nuestra elección. Entonces, podemos usar las dos técnicas. Puede ser el caso que sí sea mayor que 0, es decir, que el discriminante sea positivo, pero que no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces también vamos a tener dos soluciones para la ecuación, pero no vamos a poder factorizar. Solo vamos a usar la fórmula cuadrática. ¿Qué va a pasar si nos da 0? El discriminante nos da 0. Solo vamos a tener una solución. Vamos a poder factorizar, va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Sí, vamos a poder factorizar o usar la fórmula cuadrática. Y si es menor que 0, entonces no tiene solución. La ecuación cuadrática no es necesario que la trabajemos porque aunque la trabajáramos no vamos a encontrar solución en los reales. Por eso el discriminante nos ayuda mucho a saber mucho sobre la ecuación con la que estamos trabajando. Aprendámonos el discriminante y cómo sacarlo. En este caso nos dio 900. 900 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a encontrar dos soluciones y podemos factorizar. O podemos usar la fórmula cuadrática. Vamos a usar las dos formas para que vean cómo es factorizando y cómo es usar la fórmula cuadrática. Vamos a tomar la ecuación. Y primero lo vamos a hacer acá factorizando. Para factorizar esta expresión tenemos que abrir dos paréntesis. Este es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Este trinomio es fácil de factorizarlo. Es decir, tenemos tres términos y lo que tenemos que fijarnos es que el coeficiente del término cuadrático sea 1. Cuando el coeficiente del término cuadrático es 1, entonces factorizamos y tenemos la variable t, un coeficiente y un término independiente, es decir, tenemos 3, así de esta forma.
Entonces, lo primero que hacemos es abrir dos paréntesis, sacamos raíz cuadrada al término cuadrático, raíz cuadrada de t cuadrado, nos queda t, y ponemos el resultado en los dos paréntesis. Después, en el primer paréntesis ponemos el signo que tiene el segundo término, es negativo, y en el segundo paréntesis ponemos el producto de estos dos signos, del signo del segundo término con el signo que tiene el término independiente. Hacemos el producto. Menos por más, signos contrarios siempre dan negativo, entonces ponemos menos. Menos por más es menos. Ahora tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 400, pero sumados, porque estos signos son iguales y si signos iguales se suman, sumados me den 50. Entonces, dos números que al multiplicarlos me den 400, pero cuando yo los sume me dé 50. ¿Cuáles son esos números y cómo los puedo encontrar? Para encontrarlos podemos descomponer en sus factores primos a 400. Mitad de 400 es 200. Mitad de 200 es 100. Mitad de 100 es 50. Todavía tiene mitad. Es 25. 25 ya no tiene mitad ni tampoco tiene tercera, pero sí tiene quinta. Quinta de 25 es 5 y 5 solo tiene quinta y es 1. Y ahí terminamos de descomponer en sus factores primos. Ahora, estos números tenemos que usarlos todos, multiplicando, combinándolos de diferente manera, hasta encontrar dos números que multiplicados me den 400 y sumados 50. Empecemos. Podemos tomar el 2, multiplicarlo por 2 y multiplicarlo por 5. 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Entonces tendría 20 por este lado. Y después me sobraron, tengo que usarlos todos. Me sobró el 2 y el 5. 2 por 2 es 4, por 5, 20. 20 por 20 sí es 400. Entonces ahí ya encontré dos números que multiplicados me dan 400. Pero 20 más 20 es 40, no 50. Entonces significa que estos no son los números. Tenemos que seguir así, combinándolos de tal manera que encontremos esos dos números que andamos buscando. Vamos a ver otra, vamos a multiplicar ahora 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 5, 40. Y nos sobró el 2 y el 5. 2 y 5. 2 por 5, 10. Ahora multiplicamos. 10 por 40, en efecto es 400. Y 40 o 10 más 40 es 50. Ah, entonces estos son los números que andábamos buscando. El primero lo ponemos siempre en el el mayor lo ponemos en el primer paréntesis, 40, y el menor lo ponemos siempre en el segundo paréntesis. Y ahí está, dos números que multiplicados me dan 400 y sumados 50. Sumados porque los signos que están en ambos paréntesis son iguales. Si los signos de los paréntesis son diferentes, uno es positivo y otro negativo, entonces es restados, me den el número que acompaña a la letra con exponente 1, en este caso al
el número que acompaña a la t, 50. Y ya lo tenemos factorizado. Para resolver la ecuación, lo único que tenemos que hacer es igualar a 0 cada uno de los factores. T menos 40 igual a 0, t menos 10 igual a 0. Y resolvemos las dos ecuaciones. Vamos primero con esta. El 40 está negativo, pasa al otro lado positivo, t igual 40. Ya despejamos a t, así nos queda. El 10 está negativo, pasa al otro lado positivo y ahí despejamos a t. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Recuerden que el problema decía que tenemos una bala que se lanza del suelo. Entonces la bala sale del suelo, llega a su altura máxima y después empieza a caer otra vez. La pregunta era, ¿a los cuántos segundos va a lograr alcanzar una altura de 6.400 pies? Hay dos tiempos donde alcanza esa altura. Una cuando va en ascenso, es decir, cuando va subiendo, llega a los 6.400 pies. ¿A los cuánto? A los 10 segundos. Y después sigue subiendo, llega a su altura máxima y empieza a caer. Cuando va en descenso, va cayendo, otra vez pasa por la misma altura, 6.400 pies. ¿A los cuántos segundos? A los 40 segundos. Entonces, esos dos tiempos que hemos encontrado, vamos a escribir nuestra respuesta después de analizar la situación y vamos a poner a los 10 segundos cuando va en ascenso alcanza los 6.400 pies y a los 40 segundos cuando va en descenso vuelve a los 6.400 pies. ¿Qué nos falta ahora? Dijimos que esta ecuación la íbamos a resolver por dos formas, factorizando y también usando la fórmula cuadrática. Entonces aquí ya lo hicimos factorizando, vamos a usar ahora la fórmula cuadrática. T al cuadrado menos 50t más 400 igual a 0. La fórmula cuadrática es la siguiente. En este caso le vamos a poner t es igual menos b más menos raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Recordemos que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. El discriminante ya encontramos su valor para esta expresión, entonces lo vamos a abreviar así para no volver a calcularlo. Entonces, como lo primero que hicimos fue encontrar el discriminante, solo lo vamos a sustituir acá el valor que ya encontramos. También ya encontramos quién es el valor de A, B y C. Para encontrar el discriminante lo hicimos. Dijimos que A es el coeficiente de t cuadrado, es decir, 1. B es el coeficiente de la t, menos 50. Y C es el término independiente, 400. Tomamos la fórmula. Esta es una fórmula que siempre se usa para cualquier ecuación cuadrática donde sea posible encontrar una solución en los reales, entonces podemos usarla para todas las ecuaciones cuadráticas si queremos. Vamos y sustituimos. Menos b sería menos 50.
Entonces, el signo menos es de fórmula, lo dejamos y ponemos el B con todo y su signo, menos 50. El discriminante ya lo habíamos encontrado, nos había dado 900 y A vale 1. Sacan en la calculadora raíz de 900, les da 30. Menos por menos es más, entonces aquí nos queda 50 positivo. Y 2 por 1 es 2. Más menos significa que hay dos soluciones, una donde vamos a sumar y otra donde vamos a restar. Entonces, primero vamos a encontrar la solución donde vamos a sumar. Le vamos a quitar más menos y solo vamos a ponerle signo más. Y después vamos a encontrar la solución donde vamos a restar. Seguimos. 50 más 30 es 80. 80 sobre 2. Y 80 entre 2 es 40. 50 menos 30 es 20. 20 entre 2 es 10. Y ahí tenemos. Hay una T que vale 40 y hay otra T que vale 10. Para diferenciarlas les ponemos T sub 1 o tiempo sub 1 y tiempo sub 2. Es lo mismo. A los 10 segundos de ir en ascenso, pasa por la distancia de 6.400 y a los 40 segundos, cuando va en descenso, alcanza la misma distancia. Cualquiera de los dos métodos, ya sea factorizando o aplicando la fórmula cuadrática, es válido para la solución de ecuaciones cuadráticas. Nos vamos a quedar hasta acá. Les van a quedar a ustedes dos enunciados del problema para que traten de resolverlos. Alcanzará una altura de 10.560 pies, lo van a resolver muy similar al B, pero en vez de 6.400 van a poner 10.560. Primero encuentren el discriminante para ver si es posible resolver la ecuación. Y de ahí, cuando alcanza la pelota el punto más alto de su trayectoria, van a encontrar el valor de H usando el discriminante. La otra semana hay examen, ¿verdad? Entonces, pues hay que irnos preparando. Esta semana va a ser de estudiar, voy a estar pendiente si tienen preguntas y también compartiéndoles ejercicios para que puedan practicar y prepararse para el examen. También recuerden que mañana está la tarea pendiente, ¿verdad? Si tienen alguna duda, también voy a estar pendiente de sus preguntas este día. No sé si tienen alguna duda de la tarea que quisieran ver en estos últimos minutos o algún comentario de la tutoría. Yo quisiera saber de qué unidad va a venir el examen, Liz. Ah, muy bien. En el examen se van a evaluar las primeras 3 unidades. Vamos a ver unidad 1, 2 y 3. Esto que estamos viendo viene en el examen, ¿verdad? Porque es unidad 3. Mi recomendación para el examen, en plataforma tienen las soluciones de las agendas. También repasen la tarea 1 y la tarea 2. Vean de nuevo las grabaciones de las tutorías. Traten de resolver ejercicios parecidos. Hay ejercicios de refuerzo y de práctica que están en plataforma y también hay un video de una grabación de la solución de un examen de esta materia, creo que de 2019. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo fue un examen en esta asignatura. Pues, obviamente no serán los mismos ejercicios, pero puede ser que venga algo parecido. Entonces, vean, el video también está en plataforma. Todo esto está en tareas y evaluaciones. Es decir, licenciada, en el parcial vamos a desarrollar ejercicios. No habrá parte teórica ni nada. Lo más probable es que sean solo ejercicios. Pues no, ya tocó retirar materia, licenciada. No, ya va a ver, estudia bastante. Vean. Ahora sí ya nos tocó, bueno, a mí ya me tocó llorar. No, ya va a ver que no.
En plataforma es bastante ayuda. Vean ese video donde está un ejemplo de un examen. Vean los ejercicios que están disponibles de ejemplos para el examen. Repasen las agendas que están en plataforma. Repasen las tareas que han entregado. Y todo eso les va a ayudar a estudiar para el examen. Y pues aquí estoy para resolver sus dudas. Yo les voy a estar mandando ejercicios para que estén practicando esta semana para el examen. Licenciada, decirle de que tengo demasiados problemas con mis contraseñas. Ya yo le mandé a la ingeniera la información y también a uno de los coordinadores, pero me mandan una contraseña en la cual tampoco me la recibe, entonces tengo que estar allí intentándolo y cuando intento varias veces para entrar como invitada, me saca, entonces no sé por qué me ha surgido ese problema. Voy a hablar nuevamente a ver si puede apoyarme de nuevo la ingeniera porque ella me ayudó y cuando ya le voy a notificar de que no me recibe la contraseña para poder entrar. Así Es que que, fíjese que lo que pasa que cuando en Teams, por ejemplo, cuando nosotros nos resetean la contraseña, es por un periodo de tiempo. Por ejemplo, si se la resetean es por quizás 24 horas o una cierta cantidad de horas. Si usted no entra y cambia su contraseña en ese tiempo, ya después cuando quiera entrar con esa contraseña que se le dio, ya no va a poder, porque solo dura un espacio de tiempo. Entonces ese pudo ser un problema. Dígale que quizás se la vuelva a mandar y trate de entrar con la contraseña que le den y cambiar la contraseña inmediatamente para que así ya pueda entrar, ¿verdad? No solo entrar, sino que entrar y cambiar la contraseña. bueno, voy a intentarlo nuevamente. Así que Va, está gracias bien. por comprender. Bueno, está bien, no hay problema. Sí, Ujú. pero ¿y será que nos van a dar el tiempo necesario para el examen? Porque si es de resolver ejercicios, creo que se nos va a ir bastante el tiempo solo en uno. Sí, la idea es que pues practiquen estos días porque sí, el examen va a durar 2 horas, ¿verdad? 2 horas es el tiempo establecido para la realización de la prueba. Revisen lo que les menciono en plataforma, quizás vengan ejercicios parecidos a esos para que ya estén como ágiles en resolver los ejercicios, porque sí, solo va a durar 2 horas, está planeado. Ah, ok, gracias, Lee. Bueno, pues entonces nos quedamos hasta acá y estoy pendiente toda la semana con ustedes por dudas para el examen. Cuídense mucho y buen provecho. Gracias, igual. Muchas gracias, Lee. Feliz provecho para usted también. Que pase una feliz tarde. Muchas gracias.